Bienvenidos a Las Cosas Como Van. En esta nueva temporada nos sumergiremos en las profundidades de la experiencia humana, explorando las historias detrás de las personas que nos inspiran, nos desafían y nos mueven. Aquí no hay máscaras ni filtros, nos adentraremos en las emociones crudas, las experiencias transformadoras y las verdades desnudas. Desde las risas hasta las lágrimas, desde los triunfos hasta sus desafíos. Nuestro objetivo es tocar esas fibras personales que nos conectan a todos. Prepárate para sentir, reflexionar y conectar como nunca antes, porque aquí, en este espacio, las cosas se dicen como son. Hola, ¿cómo están? De nuevo desde Ciudad de México. Gracias a Hudson por recibirnos, por abrirnos las puertas de tu casa para hacer posible una vez más. ¡Ay, qué bonito! Me sentí como en programa de Jordi Rosado. Jordi, te invito a mi podcast. Oigan, es que no cabe hacer presentación. Me urgía, es más, hace 15 días íbamos a estar en la Ciudad de México. Se canceló y se cambió por muchas situaciones. Y cuando pusimos la fecha de nuevo, esta personalidad que tenemos aquí, si podía en esta fecha, y dije, ahí tenía que ser. Y resulta que acaba de estar en nuestras tierras guanajuatenses. Chéquense esta belleza. Quien nada más nos está escuchando y no nos ve, Eufrosina Cruz Mendoza. Sí, señora, defensora de los derechos de la mujer en Oaxaca, en comunidades de Oaxaca, en México. Anda por todos lados, hablando, dando conferencias, pláticas, conectando y teniendo este acercamiento con tantas mujeres. Bienvenida a Las Cosas Como Van. Ay, muchas gracias, Vane. ¡Ay, Hasta bravo! que se nos hizo. Hasta que se nos hizo, mijares. Emocionada. Qué gusto. Oye, hasta que se nos hizo en México y ahorita nos acabas de decir, estuve en León dando unas pláticas. Sí, estuvo increíble la plática con muchas mujeres de allá de León. Y pues, pero mira, las diosidencias de la vida, y yo aquí. siempre he dicho eso. Oye, qué bonita energía tienes. No me van a dejar mentir gracias. todos los que están aquí. Qué bonita energía tienes. Por algo hacer lo que haces y con ese corazón que lo haces. Y yo quisiera arrancar este podcast preguntándote, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo, en qué momento decidiste empezar esta lucha? Porque al final de cuentas como que es una lucha constante, levantar la voz. Y ahorita tú nos puedes platicar todo. Yo voy a ser tu moderador para que la gente solo te escuche. Todo lo que haces, todos los lugares en donde estás, levantando la voz por muchas mujeres. Mira, Van, cuando naces en contextos adversos, cuando has arrebatado cada eslabón de tu conciencia a la adversidad, porque naces en un contexto en donde ya está escrita tu historia, en donde pues, naces mujer, indígena, imagínate. Pues mi historia era repetir la historia de mi mamá, de mi abuela, de mi hermana, que era casarme a los 12, 13 años, ser mamá de los hijos que mandara Dios, ¿no? Y de repente cuando descubres esa mínima posibilidad de entender que tú tienes la responsabilidad de cambiar esa narrativa, por más difícil que sea esa circunstancia, por más cañón y por más no es que te diga la sociedad, porque pues ser mujer, ser indígena, pues yo ya nací con el no, o sea, ¿cómo? Estás loca, ¿cómo crees? Eso es imposible. Ahora imagínate una niña en donde mi mamá tuvo 10 hijos. A la más grande mi papá la casó a los 12 años, Vane. A los 13 años ya era mamá, justificado en el uso y costumbre, era la normalidad, ¿eh? Tampoco responsabilizo a mi mamá y a mi papá, porque nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Mis padres, pues no, mi papá ya está en el cielo, no aprendió a leer ni a escribir, mi mamá tampoco, ¿no? Era su cotidianidad. Entonces era lo normal. Yo, si yo hubiera quedado ahí, yo fuera abuela ya, Vane. Todas las de mi edad de mi pueblo son abuelas. Y es justificado por la sociedad, ¿eh? ¿Por qué? Porque eres mujer, porque eres indígena, es lo que te tocó. Ya te fregaste, ¿no? Y la sociedad hace como que no ve, como que lo justifica, ¿no? Pero cuando empiezas a ver esa mínima posibilidad que quién me ayudó y quién me enseñó que yo podía construir mi propia historia, pues un maestro que llegó a enseñarme la primaria, o sea, porque yo no conocía que había secundaria, que había prepa, que había universidad, o sea, imagínate un pueblito donde no había luz, no había carretera, y mi única posibilidad pues era pues levantarme con mamá, hacer tortilla, jugar a ser mujer, ¿sabes?
porque no era una muñeca, era amasar la masa, era cuidar que no se te quemara tu nixtamal. O sea, Era ir a realmente traer jugabas en la realidad a en la ser mujer. realidad inconsciente, ¿sabes? Sí. Porque era lo que te tocaba hacer. No con Vuelvo las y repito, muñecas, exacto. yo nunca tuve una muñeca. Mi primera muñeca, Vane, pues lo tuve a mis 30 años, ¿no? Y imagínate la sensación cuando me entregaron y me regalaron una muñeca, ¿no? A lo mejor muchos no entenderán ese sentimiento, pero volví a sentir ser niña a mis 30 años porque nunca pude tener una muñeca. ¿Qué se ¿Y siente lo tener una añorabas? muñeca? O sea, siendo Ah, niña, aunque tú creciste con eso y como no no, lo conoces, ajá, ¿sabes? Pues era, no es, no era como que, ay, yo quiero tener una muñeca. Pues no, mi prioridad era que no se quemara mi nixtamal, que acabara yo la tortilla, porque si no, mamá y papá me daban mi chinga, ¿no? Era tu prioridad como niña, ¿no? Y de repente en esa invisibilidad, pues llega mi maestro Joaquín y me enseñó, Vane, otros colores, otros olores. Cuando naces en la adversidad, llega esa lucecita de enseñarte y empiezas a cuestionar. ¿Qué es lo que yo les digo a las mujeres en cada espacio, en cada oportunidad que tengo y hoy contigo? Creo que el reto de nosotras las mujeres es empezar a cuestionar eso que normalizamos, de empezar a decir, en mi caso, a mis 8 o 9 años, de decir, ¿por qué mi maestro se baña todos los días y yo no? A lo mejor los que nacieron en contextos con más posibilidades no lo ves cuestionan, normal, lo ves claro. normal, pero otros u otras hemos tenido que arrebatar hasta ese derecho, Vane, de sentarnos en una bendita silla porque todo el tiempo es que eres niña, es que te tienes que sentar ahí, es que no puedes entrar ahí. Y entonces cuando llega una persona a enseñarte esa nueva posibilidad de decir, wow, mi maestro huele bonito porque se ponía algo en la mano, pues ya de grande hoy yo sé que es un aceitito, una crema, y olía bonito, Vane, y dices, no manches, ¿de dónde salió esto, no? Y su cuarto de mi maestro, pues era el cuarto más hermoso que yo veía, porque pues en la casa pues nos dormíamos un petate en el piso de tierra, ¿no? Y que siempre he dicho, Vane, que no es malo dormirse un petate, siempre y cuando tú lo decidas, sino tu origen, ¿sabes? ¿Qué es el reto? Porque vive una sociedad en donde tu origen ya definió tu historia, tu origen ya definió tu destino y ya te fregaste, ¿no? Y es cuando yo Es lo digo, que te no, corresponde. no, mi Sí. origen no puede definir nuestra historia, Vane. Mi origen no puede definir mi destino, No puedes menos mis definir quién sueños. soy. O sea, mi origen sí es mi identidad. Hoy consciente me siento orgullosa de ser mujer y de ser indígena, porque eso no me hace ni más ni menos, ¿sabes? Eso es lo que nos hace diferentes. O sea, todas y todos queremos llegar a la igualdad con nuestras diferencias, ¿sabes? Porque cada quien es individualidad. O sea, mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo, ¿no? ¿Quién es la sociedad para cuestionar eso, no? Pero lo fui entendiendo cuando fui descubriendo esa conciencia de ese olor, de ese sonido. Yo hablo el zapoteco, yo aprendí a hablar el zapoteco ya de grande. Y escuchar a mi maestro hablar un idioma diferente, yo decía, wow, cerraba mis oídos, ¿vale? Y era increíble escuchar otro sonido. Era increíble ir al cuarto de mi maestro porque era el cuarto que había un chingo de dibujos y yo decía, ¿de dónde salió? ¿De dónde viene? Entonces la mente empieza a aspirar eso, a cuestionar eso, a querer eso. A crear A también. crear, por supuesto, ¿no? Y entonces cuando naces en contextos bien difíciles, entonces cuando vas arrebatando cada eslabón de tu conciencia a esa adversidad, porque todo el tiempo me dijeron no, o sea, me dijeron que yo no podía estudiar la secundaria y terminé mi secu, me dijeron que no podía estudiar mi prepa y terminé mi prepa, me dijeron que no podía estudiar una carrera y soy contadora pública, ¿no? Me dijeron que no podía estudiar una maestría y hace apenas me titulé de maestra, ¿no? ¿Sí Mire, me explico? me dijeron que no podía y Ser wow, escritora. escritora. Y entonces, y eso me ha permitido a decir a las mujeres, a las niñas especialmente, a que, a ver, ya nacimos con nuestro no, pero ¿saben qué? Ya descubrimos que tenemos derecho, que es nuestra responsabilidad, que nuestra obligación arrebatar nuestro sí, porque es de nosotras, porque esto que ves aquí es mi propiedad, o sea, mi propiedad es mi cuerpo,
y sobre mi propiedad decido yo. Ahí no cabe la costumbre, ahí no cabe el qué dirán. A ver, ya todo el mundo te dice no, o sea, yo todo el tiempo mi entorno me dijo, ¿cómo vas a estudiar? O sea, eso es imposible. Y cuando llegué al entorno, la ciudad, el monstruo, ¿cómo? O sea, la indígena... A ver, ese contraste, Eufrosina. Estamos hablando, fíjate, yo aquí tengo algo, una pregunta. Esto que me estás diciendo tú lo experimentaste, pero el maestro bien estaba con muchas más niñas, con muchos más niños, hablando de la mujer en particular. No en todas nace eso. O sea, también eso es... tú viste y tú aspiraste inmediatamente y dijiste, ¿qué es eso que huele? Yo quiero. ¿Qué es eso que está ahí dibujado, pintado? Yo quiero. Entonces entra, que yo creo mucho en esta parte de la asunción, de los decretos, de crear. Empiezas a crear en tu mente, empiezas como... A soñar. A soñar. A ti te entró eso, pero muchas otras no. ¿Crees que sea por miedo? No es que no les entre este gusanito, que sea como por miedo, por lo mismo, sí, claro. porque no puedo. Y tienen el no puedo tan arraigado, que es lo que me corresponde, es estar aquí, casarme, tener hijos y se acabó. Porque romper paradigmas, Vane, está muy cañón. Uh-huh. Porque te vuelves la normal de esa familia, de esa sociedad. O sea, imagínate una niña romper el paradigma de lo que dicta la normalidad y de repente dices, yo ya no me gusta hacer tortilla, no me gusta ir a traer el leño. Pero cuando llegabas con tus papás y les decías, quiero ir a la secundaria. No, pues la chinga. ¿Qué pasó? O sea, ¿sí me explicó? O sea, que es como, yo creo que eso sucede en cualquier etapa. O sea, ¿qué tan dispuesto estás en asumir esas consecuencias? Que el miedo te puede paralizar. O sea, el miedo, porque es miedo. O sea, de decir, por ejemplo, yo cuando mi maestro nos dijeron que las niñas no podíamos jugar canicas, por ejemplo, ¿no? Y la primera vez que mi maestro me dio mis primeras canicas, descubrirme maestro, yo... Por favor, qué belleza. Es un homenaje que hago a mi maestro en este libro, mi maestro Joaquín. Y descubrir yo que yo podía ganar a los niños, ¿sabes? Y se sentía chingón. Dices, wow. Y el maestro nunca me dijo, es que es niño o es que eres niña. No, mi maestro nunca me clasificó en ese género, ¿no? Entonces, ¿qué tan avanzado estaba mi maestro en esa cotidianidad, en una cotidianidad donde no había luz, no había carretera? En mi pueblo, mi maestro tenía que caminar más de 12 horas para llegar a mi pueblo. No había luz, no había carretera. Imagínate. Pero llegabas a casa y regresaba. El no. El no. El que, pues ya está escrito tu historia, ¿no? Que es lo que yo creo que muchas no nos atrevemos, porque romper y salirte de ese status quo es lo cañón, porque vas a ir a un mundo, a un camino, a un sueño desconocido. No sabes si lo vas a lograr o no. ¿Por qué? Porque esa sociedad te dijo... Estás loca, ¿cómo crees? Eso es imposible. En la familia nadie lo ha hecho. O sea, ¿con quién vas a llegar? ¿Cómo vas a comer? Entonces crees que mejor te resignas y ¿saben qué? Pues ya alguien va a llegar a casarte contigo porque es lo que corresponde, ¿no? Entonces yo creo que el miedo sí te paraliza en cualquier etapa de tu vida, lo desconocido. El no que te grita esa sociedad y el miedo a asumir eso de romper paradigmas, porque vas a ser la más cuestionada de tu familia, la loca de tu familia, la normal de tu familia, pues hasta la chinga que te van a dar. ¿Te la dieron? Pues claro, porque pues imagínate, si la escuela salías a las 2, yo llegaba a las 4, ¿me explico? Porque me quedaba más tiempo a jugar, a descubrir esa libertad, ¿no? Porque llegas a la casa, pues llega la cotidianidad. Y pero, por ejemplo, tú llegabas, pasaba eso, ¿y qué pasaba por tu cabeza? Pues otra vez hacer lo normal, que es hacer tortilla, atender a tus hermanos. ¿Y en qué momento dijiste, me salgo de aquí? Cuando ya iba yo a terminar la primaria, cuando empezó ese sueño. Chiquita. Pero a esa edad, Vane, ya eres una mujer, porque vuelvo y repito, no juegas con una muñeca, juegas a ser mujer. O sea,
Tu contexto es atender a tus hermanos, atender y Es que atender. fíjate, me impresiona. Mi hija mayor acaba de cumplir 11 años. O sea, Imagínate, muchas niñas en este país a los 11, de 12 verdad no años se dimensiono. convierten en mamá. No Y lo dimensiono. hemos normalizado como sociedad, ¿eh? O sea, todos los días en este país 36 niñas son obligadas a casarse en el nombre de la cultura, ¿no? No, es que así son. No, eso se llama violencia, eso se llama abuso. Y hay que nombrarlo, hay que visibilizarlo. Hay que empezar a no normalizar, no justificarlo. Entonces, por eso también mi camino, mi lucha, mi voz, porque yo fui esa niña, Vane, por mi hermana, por mi mamá. O sea, cuando mi hermana me dice que entendió ser mujer después de haber parido 3 hijos. O sea, o que una abuela diga, es que yo conocí la menstruación después de haber parido 8 hijos, ¿no? Y no conocí el amor. O sea, mi miedo es que una niña que tiene 8 o 9 años me dé esa respuesta en 30 años. Entonces dices, ¿qué hice? Entonces, ¿para qué chingado salí y rompí paradigmas? Entonces, por eso, pues todos los días y hoy te agradezco este espacio, porque este espacio también va a llegar a otras personas, a que todos somos responsables de romper estos paradigmas, a que no normalicemos la violencia, ¿no? Pero que en todas y todos está también romper nuestros propios paradigmas. Ay, me encanta, es que de verdad qué bonito, porque entra un riesgo, siendo realistas. Sabemos que vivimos en un país donde muchas ocasiones levantar la voz a ese grado, con los pies bien puestos en la tierra y diciendo, soy la voz de muchas que no quiero en 30 años escuchar estas respuestas, no es fácil. Pero O cuando sea, ya pasaste por todo, a eso voy. Tú o me estás sea, diciendo que en la primaria es cuando dices, me voy de aquí. Para mí la primaria es mi hija, digo, es una niñita, o sea, ¿cómo no me la imagino? Tú ya eras una mujer. hoy mi hijo tiene Por lo 11 años, por ejemplo, ¿no? por lo que socialmente, o por lo que tu costumbre te hizo convertirte en mujer a esa edad. Claro. Entonces tú sales a la vida, sales a una ciudad, lo primero es, obviamente todos esos miedos ya ahorita dices, no, bueno, o sea, yo ahorita hablo, levanto, escribo, digo, hago conferencias porque los miedos fuertes ya los he pasado. No quiere decir que no sucedan o no estén latentes aún, pero cuando tú sales y dices, yo me aviento a hacer algo más de lo que aquí no se me permite, porque es como si te tuvieran prisionera de cierta forma, ¿no? En las costumbres ¿te echas en contra de tu familia? O sea, Yo creo, más que echarme en contra de mi familia, yo creo que hoy lo entiendo ya de adulta, del amor infinito que me dio mi papá fue el haberme dejado ir a los 12 años, porque rompió su propio paradigma, Vane. es que para él qué fuerte debió de Imagínate, haber sido. nunca había salido, no conoció la ciudad. Yo me acuerdo el día que me dio ese permiso de decirme, está bien, vete, pero te olvidas de nosotros, ¿no? ¿Cuánto dolor conllevó esas palabras? Y más sin embargo me acompañó para llegar a esa ciudad, más sin embargo vivió ese proceso de discriminación, porque somos una sociedad bien clasista y discriminatoria, Vane. O sea, yo lo viví, yo no entendía en ese momento, ya con la educación y con el poder de la palabra entendí que yo viví discriminación, ¿no? El que llegas a un entorno con tus facciones diferentes, tu tonalidad de voz es diferente, yo no podía hablar el español, en lugar de plural sigo metiendo singular un chingo de veces, pero me vale, ¿sabes? Porque cuando vas entendiendo ya en ese contexto, yo no entendía en su momento, por qué esa sociedad nos queda viendo a papá y a mí con indiferencia, esa hostilidad me dolía, pero yo no entendía por qué. Para mí yo iba vestida bien chingón, ¿no? Con mi vestidito, mis guarachitos, papá con su morralito, yo con mi cajita, porque yo no conocía mochila cuando yo salí de mi pueblo, ¿no? Y ya de grande entendí, ya con el poder de la palabra que fui arrebatando la adversidad, que es la educación, entendí que eso se llamó discriminación en ese momento, ¿no? Pero también entendí que los que me vieron con esa hostilidad, Vane, pues eran los ignorantes, no yo. Porque, pues, a ver, espérate, yo no te vi diferente, ¿no?
tú me viste diferente. Entonces es un poquito en donde, que es parte de lo que yo grito también en cada conferencia. A ver, reaprendamos a vernos con los ojos correctos. No me victimices, o sea, porque fui creciendo, Vane, cuando yo ya iba en la prepa, en la seco, en la universidad. Asunto indígena, tema indígena, problema indígena, o a las mujeres, grupos vulnerables, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando fui conociendo ese concepto, en mi concepto, de decir, a ver, espérense, ¿soy un asunto? Pues no, ¿verdad? ¿Soy un tema? Pues tampoco. ¿Soy un problema? Menos, ¿no? ¿Soy grupos vulnerables? No, me falta un tornillo. Lo que se me ha vulnerado es eso, mis posibilidades y mis oportunidades. Tampoco no me victimices. Tampoco me vas a decir, ay, pobrecita, Como no. les digo, no me pobreten. O sea, soy chingona, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. Y entonces vas diciendo en cada espacio, reaprendamos a vernos con los ojos correctos, que sobre esta gran nación habemos de todos los colores y sabores. Hay 68 idiomas diferentes al español. Yo hablo un idioma, no un dialecto, ¿sabes? Entonces entendí también, Vane, que lo que no se nombra correctamente no se ama, no se empodera, no se visibiliza, no dice aquí estoy, ¿qué onda? ¿Qué quieres? ¿No? No suena. Pero eso te lo da el poder de la educación, que vas arrebatando a la adversidad, porque esa adversidad, creo que eso se da en cualquier estrato social, ya te dice, ya te jodiste, o sea, eres la jodida de este país. Y la mente es tan cañona que lo llega a creer. O sea, te llega a creer. Yo, cuando estudié mi prepa, mi secu, pues no manches, mi sueño era comerme una bendita torta de choriqueso en la escuela, pues estaba cañón. O irme en camión a la escuela, o comprarme un libro. Pues, eso era imposible. Y entonces esa adversidad te grita todos los días, te dice, ¿cómo crees? O sea, ni para la torta tienes, ni para el camión tienes, ni para el libro tienes. ¿Cómo crees que vas a terminar la secu, la prepa? Eso no es para ti. ¿Y tú qué te decías? Y entonces en esa adversidad me convertí en mi mejor amiga, porque desde mis 12 años he decidido y he tomado mis decisiones de lo bueno y de lo malo que he hecho, ¿eh? Porque eso es la libertad, sí. ¿Sabes? Y es lo que trato de decir. No saben qué hermoso es tomar tu decisión. Y si la regaste, disfrútalo también, porque es tu fracaso, ¿sabes? Porque hasta eso no tenemos derecho, o sea, hasta el derecho de sentarnos aquí. Entonces cuando llegas dices, wow, qué hermoso es esto, ¿no? Y entonces cuando vas tomando esa decisión o vives esa adversidad, ¿qué me pasó a mí cuando yo estaba en esa adversidad cañona, cuando ese monstruo todo el tiempo te gritaba no y no? Lo más fácil es regresarte a lo que ya conoces, ¿sabes? De decir, ¿saben qué? Ahí la dejamos. Tienen razón. Este espacio no me toca, esta sociedad no me toca, mi mundo está ahí, ya voy a llegar al pueblo, me voy a casar. Tienen razón. Es lo más fácil, ¿eh? O en esa adversidad más cañona, cuando llegas a tu cuarto que se llama soledad, no está mamá y papá para decirte si ya comiste o no, y dices, y sueñas y te acuerdas de tu maestro, porque siempre digo que mi maestro me enseñó mi posibilidad imaginatoria, porque no tuve posibilidades reales, ¿no? Pero en esa adversidad yo ya tenía posibilidad, una posibilidad real mía, que era decir, tan siquiera aquí ya voy a elegir a ver quién chingado va a ser mi marido o mi novio, ¿no? Era lo voy a elegir yo, ¿sabes? En esa adversidad, de eso se trata, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando tu papá te acompañó? Cuando tuviste ese choque de todo. Pues a mis 12 años. 12 años de edad. Imagínate. 12 años, pero a ver, muchas ocasiones nos vamos a mover de ciudad, de lugar, en una posibilidad, en una oportunidad de algo, en una... Imagínate, Y tú ya tienes... pueblito. Exacto, o sea, tú le dijiste, primera me vez en voy, una pinche ciudad. ¿y a dónde? O sea, ¿a dónde? Yo viví en Salina Cruz, ahí estudié, ahí pasé, yo creo que la parte más dolorosa de mi vida. Muy poco lo hablo, en el libro sí lo hablo tal cual, porque el libro me sirvió también de perdonar y de perdonarme. Porque cuando naces en medio de la adversidad, Vane, creces echando la culpa. Mucho tiempo tardé en echar la culpa a mamá y a papá, más a papá.
porque pues llegas a un entorno en donde no hay nadie que te abrace, que te diga, échale ganas, tienes sueño, ¿qué te duele? Más que sobrevivir. Y dices, cuando me tocaba trabajar de mañana y en la tarde estudiar, iba yo al mercado 2 veces, cargar mis morralitos, y en esos trayectos decías, puta, ¿valdrá la pena esto? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, donde nadie te dice, mija, Sí puedes. ya está la torta para que te lleves para la escuela, ¿no? O ya está el dinero para que te subes en el autobús. O el profe de mate y química ya pidió el libro y ya te lo voy a comprar y te acompaño para comprarlo. No, es tú. Dices, pues yo nunca pude subirme en un autobús y mis compañeros, pues yo los veía y todavía te dicen adiós, ¿no? Y tú dices, no, a mí me gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Este, y cuando ese monstruo se apodera de uno en ese miedo, de verdad es bien fácil caerte, que es un poquito lo que yo digo a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres. A ver, la vida no es fácil en sí misma. O sea, a ver, la vida está muy cañón. O sea, quien te diga que construir tus sueños está a todo dar, pues es de otro planeta, ¿eh? O sea, a ver, la vida Está está muy lleno, perro. está más lleno de fracasos que de éxitos. Pero ¿sabes qué? Te toca tu éxito. Te tocará 10 fracasos, sí, pero te toca tu éxito. Pero no va a suceder por arte de magia si no le vas a llorar. O sea, a ver, no vas a comer no vas a comer esa torta, pues sí. No vas a subirte en ese autobús para llegar a donde tienes que llegar, pues sí, mijita. No vas a comprarte ese libro, pues sí. Pero ¿sabes qué? Hasta eso, hasta estos dolores pasan, ¿sabes? Hasta ese hambre pasa. Pero los sueños no caminan solos. Los sueños, nadie lo va a llorar si no lo vas a llorar tú. Entonces, y eso creo yo que lo entendí ya cuando me reencontré con mi papá, cuando, o sea, entender que fue su circunstancia de ese hombre. Si hubiera conocido a un maestro como el maestro Joaquín, te aseguro que no hubiera casado a mi hermana a los 12, 13 años. Te lo aseguro y te lo firmo, ¿no? O mi mamá, o sea, mi mamá, en ese silencio cuando salí de mi pueblo, y lo recuerdo como si fuera hoy, me puso 100 pesos en la mano, Vane. Para esa mujer indígena, 100 pesos hace más de 30, 40 Era años, todo. era todo. No me dijo nada, pero yo estoy segura que hoy me dijo, ve y construye tu sueño, ve y construye tu historia, ¿no? Pero tardé en entenderlo, ¿sabes? Porque en esa soledad, en esa adversidad, Te también enojabas y culpabas. sí es lo más fácil, echar la culpa. O sea, la adversidad te frustra y vives amargada y decir, por culpa de mi papá y mi mamá Claro. no lo logré. Ajá, pero ¿tú qué hiciste para cambiar esa narrativa? O sea, perdón, ¿sabes? Y entonces, pero eso te lo da el poder de la palabra cuando vas adquiriendo cada eslabón, que es la educación. Entonces, cuando fui entendiendo, a ver, fue su circunstancia, a ver, no es culpa de mi papá, no conocían otras posibilidades, ¿no? Así que, mijita, te toca cambiar esa narrativa a ti, ¿no? Entonces, tardé mucho en entender a ese hombre y cuando lo entendí muchas cosas. Mi papá falleció hace 6 años y yo creo que se fue en paz, yo me quedé en paz. Mi papá nunca me había dado un abrazo, por ejemplo, porque en la montaña pues nadie enseña a papá y a mamá a dar un abrazo. Y también entendí otra cosa, Vane, que si esa persona no te abraza, tú tienes que provocar el abrazo porque tú ya eres consciente de lo que significa ese abrazo, ¿sabes? Y yo llegaba al pueblo y abrazaba yo un palo. Cada vez que llegaba era un palo. Y el día que esa persona suavizó su abrazo y me dio mi abrazo y me levantó, pues yo creo que es el abrazo más hermoso que la vida me ha dado. Porque ese día, pues yo nunca pensé que mi papá me dijera, ve apúrate porque las mujeres del pueblo ya te están esperando. Ah, Cuando ese hombre prohibía a su hija ir a la cancha, ¿no? Y ese día me dijo, ve y apúrate porque las señoras ya te están esperando, no las hagas esperar.
ese día entendió que su hija pues no estaba tan loca como un poquito, pero no estaba tan loca, ¿sabes? Yo creo que más bien ese día entendió, o no ese día, Eufrosina, yo creo que siempre lo supieron. Yo creo que lo entendió. Y a final de cuentas, bajo, tú lo has dicho, bajo lo que ellos tenían, bajo lo que ellos venían, o sea, esto es generación tras generación tras generación. Pero eso es lo que tenemos que romper. Exacto. ¿sabes? Entonces ellos, imagínate lo que fue para él decir, vete, pero te olvidas de tu familia. Obviamente fue lo más difícil como para tu mamá decirte, o sea, 100 pesos te estaba dando todo. Y sin embargo no querían, pero sabían que tú ibas a hacer la diferencia. Entonces le costaba, pero yo creo que cuando te dio ese abrazo... Era su forma de amor. Exacto, te dio ese abrazo y te dijo eso, más bien lo siento como se ha de haber sentido como pavo real, ¿no? Esa parte de, es que lo logró. O sea, ahora volteo y veo y digo, lo logró, y no solo tu voz, o sea, no solo veniste y estudiaste y te preparaste y tuviste una carrera y tuviste un hijo, Diego, y tuviste todo eso porque lo decidiste, porque es algo porque que has recalcado, porque tú lo construiste. Trabajé, porque lo lloré, ¿sabes? No solo eso, sino está siendo la voz de muchas mujeres y se está escuchando en muchos lugares. O sea, bueno, me lo platicabas y me rasaban los ojos porque yo como madre, ver que una de mis hijas cumpla un sueño a esa magnitud, bajo todo lo que pasas, de repente no somos conscientes. Tú lo dijiste hace rato, porque no tenemos la educación, hay mucha gente que no tiene la educación, no tenemos la empatía ni la conciencia, entonces solamente señalamos, juzgamos, criticamos porque somos racistas. Porque es lo más fácil. Y eso es lo más sencillo. Y todo eso lo pasaste y no quería decir que no te doliera. Al contrario, Claro. nos estás diciendo qué momentos. Eras para mí una niña, tú dices una mujer de 12 años que te valió madres y dijiste tope donde tope, y no me regreso. Porque mi sueño era dormirme en una cama como mi maestro. O sea, imagínate qué la fuerza de decir, un día voy a dormirme en una cama como maestro. ¿Y qué maestro, pasó ¿no? cuando ocurrió la primera vez? No, pues se siente chingón, ¿no? O sea, imagínate, por eso cuando yo digo, tú, Vane, de que a veces no dimensionamos el privilegio y las oportunidades que tenemos al frente. Y no valoramos. Y que es muy fácil, vuelvo y repito, que es bien fácil, es mucho más fácil cuestionar y criticar que hacer que lo que no te gusta cambie, ¿sabes? Porque pues, una palabra sabia que siempre dice mi mamá, la lengua no tiene hueso y dice un chingo de cosas, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo tú para modificar eso que no te gusta? Para alcanzar ese sueño que tú quieres. O sea, porque un líder no se nace, se hace todos los días. Y tienes que pasar tu proceso de la adversidad, pues, o sea, perdón, si no quieres vivir esa adversidad, entonces no eches la culpa a la circunstancia, no le eches la culpa a mamá y papá, a la vida, porque la vida es tuya, ¿no? Entonces, tómalo en tus manos. Me encanta eso que acabas de decir, porque justo es una plática que acabo de tener con mis papás, donde hablábamos de una situación y decíamos, ¿por qué victimizar? O sea, ¿por qué caer en la victimización constante? Victimízate un día y di, esto es todo la chingada, me dolió, así está cañona, ay, qué feo. Sí, y se vale. Se súper vale. Pero ¿por qué quedarte ahí, estancado? Y peor aún, echando culpa precisamente a papá, a mamá, porque si por ejemplo, estás hablando otras circunstancias, si el papá fue alcohólico, si la mamá se fue, si los papás se divorciaron, a ver. Esas son otras cosas, otras situaciones. Tú, por eso me encanta lo que estás diciendo. ¿Tú qué vas a hacer para cambiar eso? ¿Eres tú? ¿Es tu vida? ¿Son tus decisiones? Y entonces sepárate de eso, perdona, porque dices que también sí, lo plasmas en tu libro. perdonar. Saber perdonar. Claro. Como, porque descargas. Digo yo, como depuracioncita. Descargas. O sea, cada que perdonas es como sí, un saquito menos. Descargas. El perdón descarga. ¿A quiénes has tenido que perdonar en tu vida? O sea, yo no soy nadie para haber perdonado a mi mamá y papá, pero era un trabajo que tenías que hacer. Sí me explicó. O sea, el perdón es entender. Si no es te perdono porque la cagaste, hiciste mal, no. El perdón desde el hecho de... que era tu circunstancia. Dolía. O sea, al final de cuentas... Y te dolió también a ti. Sí. ¿Me explico? Entonces, si yo hubiera estado en tu circunstancia, a lo mejor hubiera hecho lo mismo, ¿sabes? Entonces, por eso mi obligación, mi responsabilidad, primero, era entender y de ahí perdonar.
porque fui capaz de ponerme en su lugar, de decir, si yo hubiera estado en su lugar de mi papá, quizás hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿sabes? Entonces, por lo tanto, a ver, no es culpa de ellos, fue culpa de eso que se llama desigualdad, eso que se llama ignorancia, Que ha eso que se llama existido. que ha existido siempre, ¿no? Y que es muy fácil, los que ya estamos conscientes, normalizarlo, que es muy fácil decir, es que así son, y entonces no, por eso en cada plática que voy, no es normal, o sea, sí lo entendí, sí lo perdoné, pero ya no quiero que suceda. Ya no quiero que una niña se case a los 12, 13 años. Ya no quiero que otra niña vuelva a perdonar y a entender a su papá. Porque al final del día ultrajaron su cuerpo, violaron su cuerpo. Los que estamos conscientes somos los que tenemos que gritarlo. Somos los que tenemos que llegar ahí. Somos los que tenemos que gritarlo, ¿sabes? Somos los que tenemos que hacer que se sancione también. Porque no es normal, o sea, abusan No es del cuerpo, justificable. no es justificable, por más. Entonces, por eso, pues cuando es tu historia, Vane, no te queda más que seguir y seguir y seguir, porque duele un chingo, o sea, no quieres que otras niñas pasen por todo lo que viviste o que tu historia sea tan extraordinaria en un país que debiese ser normal, ser mujer, ser indígena, ¿sabes? Entonces, pues ¿qué hacemos todas y todos como sociedad, no? Cuando llegas en estas charlas, en estas conferencias y hablas de la forma que hablas, que creo que todos estamos como embobaditos, que hablas de la forma en la que hablas y conectas con estas mujeres desde tu historia. Porque, a ver, es muy diferente cuando alguien llega a hablar de cosas que sabe y conocimientos que va adquiriendo. De datos, de estadísticas. Eso es completamente distinto. Cuando llegas y hablas desde tu historia, desde tu vida, pero aparte de todo, reflejar se puede. O sea, no nada más te estoy diciendo hazlo. O sea, limpia, quita, arriésgate, aviéntate, que te valga madre, pasa, vive soledad, llora, haz todas las adversidades, todo lo que tenga que pasar, pero lo vas a lograr. ¿Qué es lo que ves en esas mujeres? Ha sido un viaje extraordinario, Vane, porque me ha permitido, aparte, conocer mi país. Yo creo que le he dado 5 o 6 vueltas al país. ¿No quieres que yo sea tu secretaria? ¡Qué bonito trabajo! El mundo, ¡Qué bonito! o sea, he viajado también a otros países. Y que, por ejemplo, cuando voy a una escuela primaria pública y que una niña de 8 o 9 años me diga, me voy a inspirar, si tú lo lograste, yo también. O sea, dices, valió la pena todo, ¿sabes? O que una señora se acerca en el sector empresarial, por ejemplo, ¿no? Y que te diga y se levanta su camisa y ves todo moreteado y te dice, hoy decidí amar mi cuerpo, ¿no? Entonces, cuando vas escuchando cada historia, cada eso, dices, valió la pena, ¿no? De sacrificar hasta los tiempos de mi hijo, o sea, porque yo no soy una mamá normal, ¿verdad? Pero tu hijo, espérate. Pero crecen en una, o sea, Guau, ¿no? imagínate, Guau. imagínate que mi hijo ha sido mi mejor maestro para entender la igualdad, ¿no? Era lo que te iba a decir. Y tienes un hijo hombre. Y tengo un hijo hombre. O sea, Defiendes los imagínate. derechos de estas mujeres. ¿Y cómo, o sea, Porque, él entiende todo esto que sí, estás claro, hablando perfectamente? consciente, o sea, me acompaña a cuando no tiene clases, voy a los estados, él se para y habla, si mamá lo pudo hacer, ustedes que no pueden hacer, son chingonas. Y entonces, porque yo quiero un niño que crezca en una sociedad, Vane, en donde sepa que ser mujer, ser hombre no va a definir su historia, que ese es el reto. Que sepa que él tiene que definir su historia, que mamá le va a facilitar algunos caminos, sí, pero la bronca de su vida es él, ¿sabes? Y me ha enseñado tantas cosas, porque, por ejemplo, ¿no? Hace no más de 20 días estábamos ahí en la mesa y yo, mamá feminista, le dije a Diego, papi, por favor me pasa unos vasos, sé caballeroso. ¿Y sabes qué me contestó mi hijo? Mamá, yo no estoy al servicio de mentes débiles. Ah, caray. Y yo me volteo, le dije, papi, ¿por qué? Si yo no soy débil, te estoy diciendo que me pase unos vasos, sé caballeroso. Mamá me dice, no tenías por qué agregar, sé caballeroso, porque la igualdad ya está dada. Me dice,
yo me hubiera levantado a pasar el vaso, pero tú me dijiste caballeroso, entonces tú no lo puedes hacer, entonces tu mente es débil. No, bueno, ya quiero verlo en Entonces, conferencias en o unos sea, añitos. Qué imagínate. locura Y de entonces respuesta. empiezas a analizar, dices, sí, o sea, ¿por qué yo tengo que decir sé caballeroso o abre la puerta? No, si lo hace por su voluntad, a todo dar. Pues eso no nos hace ni más mujeres ni menos mujeres, ¿no? Y eso no lo hace menos hombres ni más hombres, ¿sabes? Y entonces me No, cayó el wow. 20 de así. Y yo queriendo alegar y él dice, no. Ay, no, O no, sea, no, no. imagínate. Wow. Y lo sigo analizando, ¿eh? O sea, eso me pasó hace 20 días. O sea, es tan fuerte porque me escucha. Entonces me dijo así, yo no estoy al servicio de mentes débiles, ¿no? Decir, no, papi, yo no soy débil, ¿eh? No tenías por qué agregar esa palabra. ¿Qué grado de sensibilidad y de conciencia tiene? O sea, Y tiene 11 años. no, pues por el amor de Dios, mi gente, que empiece a dar cursos desde ahorita a todos los Y niños. entonces, Es que sí, necesitamos esa conciencia. esa conciencia de igualdad. Sí. O sea, que a las mujeres nos ha costado más trabajo, sí, exactamente. Pero también hay que cambiar esta narrativa de decir, dale chance a tu hermanita porque es niña para que suba. O dale para que, o sea, porque muchas veces le dices, deja a tu hermanita para que empiece primero. Haz esto porque tu hermanita es niña. Entonces, desde esa concepción, Sí, estamos diciendo inconscientemente a lo nuestras hacemos. niñas Más que son débil. débiles, Sí. que no lo pueden lograr. Y eso me ha enseñado mi hijo, decir, no, las niñas y los niños somos iguales, mamá. Tanto me puede ganar porque tiene una primita que se llama Vale. Tanto me puede ganar Vale como yo lo puedo ganar a Vale. ¿Qué no es lo que tú estás diciendo? Y yo, este, o sea, eso es. Entonces, pero lo vas aprendiendo también, porque ser mamá no es fácil, No, no, además de no, un niño, no, no. imagínate. Sí, es lo que te Entonces, digo. y O lo sea, que acabo de decir, a lo mejor muchos me van a cuestionar de decir cómo. Entonces, estás creando un machista. No, no. es un niño consciente de lo que significa la igualdad, ¿no? De decir, pásame unos vasos, por favor, ¿no? Si se hubiera levantado, me hubiera pasado el vaso. Entonces él me dice, no tenías por qué agregar esa palabra. Entonces, eres débil, no lo puedes hacer. Qué manera de. Oye, ahorita que dijiste esa parte de Valentina, tu sobrina, Ajá. entonces, ¿parte de tu familia ya está acá también? No, O sea, no todos viven acá, en porque Oaxaca. estás en Oaxaca, pero, o sea, Sí. ya salieron, ya Sí, están, mi entorno de familia, Vane, o sea, fueron gracias saliendo a la cuando tú educación. saliste. O sea, mi mamá vive en mi pueblo, mis dos hermanos, y mis hermanos más chiquitos todos ya son profesionistas. Mis sobrinos, los hijos de mi hermana, que son puros hombres, todos son profesionistas. O sea, es cuando ¿Consideras que fuiste como la línea? yo soy la primera en educarme en mi familia, imagínate, o sea, me convertí en mamá de mis hermanos, los más chiquitos, mis sobrinos, mis primos, o sea, una semillita que cambia todo un entorno, pero es la educación, o sea, no hay programa de gobierno, no hay de otra cosa más que la educación que transforma y cambia y empodera a un ser humano. Porque ese ser humano empieza a cuestionar su contexto, a cuestionar el contexto del entorno, a empezar a decir, a ver, espérate, no me llames asunto, no me llames tema, no me llames problema, no me llames víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque vas construyendo tus propios conceptos, ¿no? Y vas diciendo, pensé, todo el pinche tiempo me llamaste asunto indígena, tema indígena, víctima, grupos vulnerables. No, soy posibilidad y soy oportunidad. Lo que se me ha negado es eso precisamente, oportunidad y posibilidad. ¿Cómo la hacemos para que ese camino sea lo menos complicado, ¿no? ¿Para qué? Para que esa niña consciente construya su propia historia, ¿no? Entonces, y así terminé mi carrera, soy contadora pública, el 26 del mes pasado hice mi examen para titularme como maestra en ciencia política. ¡Felicidades! Y antier me fui a reinscribir en la Facultad de Derecho en la UNAM. Ese día que estaba yo en la UNAM, imagínate, como que me pasó en mi cabeza, pues yo soñaba arriba de la piedra de mi montaña que había más allá.
Y nunca pensé un día estar en la máxima casa de estudios de mi país, que es la UNAM, imagínate. Entonces me inscribí para estudiar Derecho. Guau. Porque pues es parte. Y es un poquito también decir, nunca es tarde para terminar esos procesos de sueño, porque yo sigo teniendo un chingo de sueños, ¿sabes? Entonces, cada pasito, ¿Cuáles son ¿no? tus sueños ahorita? Pues terminar mi carrera de Derecho, que los sueños de la niña en la montaña vaya recorriendo más el país, que por cierto ya va por la 9ª reimpresión, muy agradecida con la vida, que lo han abrazado. Pero es con el poder de la educación, Vane, o sea, tengo una hermana que es abogada, otra hermana que es licenciada en matemáticas, otro hermano que es arquitecto, un hermano ya grande, que es el que me ha enseñado que nunca es tarde para terminar ese pasito, es licenciado en pedagogía, es maestro, tiene como 56 años, no hace mucho terminó su carrera. Mis sobrinos puros hombres, uno es médico del pueblo hoy, imagínate, es doctor, otro es ingeniero industrial, que por cierto, él vende mezcal, por si quieren. Es que estábamos hablando que vamos a ir a grabar vamos a empezar. Decretado. Sí, decretado. Se empieza temporada 6 en Oaxaca. Exacto. Con un buen mezcal. Hecho está, Exacto. hecho está. Yo lo admiro. Ya. Sí. Entonces tenemos que ir a Oaxaca a volver a grabar. Esos 5 minutos van a ser todos tuyos. Exacto. Y yo lo admiro mucho porque pues construyó su sueño y hoy tiene su propia marca, exporta, se llama Huésped el Mezcal. Otro sobrino que es ingeniero, licenciado en administración de empresas, otros veterinario, otros criminólogos. Todos estudiaron, todos salieron. En ópera, imagínate, habla 6 idiomas, vive en Suiza. O sea, imagínate el poder cuando tú arrebatas a la adversidad cuando lo alguien que te decide, toca. Oye, me encanta porque yo digo, con un corazoncito que toque, con alguien que diga, ay, Vanessa, por ejemplo, yo, gracias porque necesitaba escucharla en este podcast. Esa es mi forma. Con una persona tal vez puedes cambiar todo un entorno, lo acabas de decir hace unos minutos. Tú cambiaste todo el entorno de tu familia y eso yo creo que ahorita debe ser tu mayor regalo y mayor satisfacción. Tienes minutos para cerrar. ¿Con qué nos cerrarías este episodio? Pues decirle a la gente que nos escucha que si esa niña de la montaña que ya estaba decidida y escrita su historia para los otros, logró cambiar y sigue cambiando su realidad, porque ese es el reto que cada uno de nosotros construyamos nuestra realidad todos los días. Logró cambiar la constitución de su estado, logró cambiar la constitución de su país, logró que la ONU adoptara su iniciativa. Hoy en su pueblo las mujeres ya votan, hoy en mi estado ya hay mujeres siendo presidentes municipales, y que el año pasado logró que México se convierta en el primer país en nombrar y en tipificar los matrimonios infantiles o equiparable como delito grave. Así que, pues si esa niña todo el tiempo tuvo el no, pudo construir su propia historia, que no pueden hacer si tienen más posibilidades, si tienen todo, que no va a ser fácil, sí, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Pero no saben qué hermoso se siente cuando llegas a ese espacio y te volteas a ver y dices, wow, todo ese camino recorrí, qué chingona soy, ha valido la pena. Y reconocerte no es un tema de soberbia, es un tema también de reconocer lo que hemos pasado en la vida, porque arrebataste un espacio que se te negó, y arrebatar no es un término de soberbia, es ocupar lo que te toca, mija. Si no le gusta a la sociedad, al entorno, pues ni modo, lo siento mucho. Pónganse lentes y que no me vean, ¿no? Y como dice la chaviza, ¿no? La que eso, la que soporte, ¿verdad? Y así. No, pero sí eres lo máximo. Híjole, qué bonito tenerte. Yo creo que me has dado hoy a mí un regalo muy bonito, de verdad, gracias. muy bonito. Y compren el libro. Pero por supuesto, de hecho vamos a subir foto, vamos a subir todo cuando se sube el podcast, cuando se suban en historias, cuando se suban los reels, compartir redes Muchas sociales, gracias. para que también vean dónde vas a estar dando, dónde estás hablando con las mujeres, te contratan las charlas, para que conectes con todas estas que necesitan, porque no es lo mismo escucharla, yo que la sigo en redes, escucharla en redes que tenerla así en persona, de verdad. La energía que transmites, la alegría que se te transmite. Ay, soy una mujer muy feliz. Sí, se te ve. Porque a pesar de la adversidad, soy Se te sobreviviente ve. de cáncer. No, bueno, es que el podcast entonces, nos da para... entonces, mira, entiendes que, o sea, la vida misma es un regalo, Vane. Entonces,
y dices, no chingues, o sea, porque no sabes qué va a pasar mañana. Entonces disfrútalo. Si quieres llorar, llora. Pero al otro día ya, a ver, sacude. al tiro. Yo pues. les digo, sacúdete, Sí, ya fue, sí. ya que fue. nadie lo va a hacer por nosotras. O sea, nadie va a abrazarnos, nadie va a decir, mijita, ¿qué quieres? No, uno lo tiene que decir, a ver qué chingado. Yo hablo mucho conmigo. Entonces dice, chis, suerte, la regaste, ¿no? Chis, suerte, entonces, pero se siente bonito. Y es lo que yo busco, que las mujeres, que las niñas, que la sociedad en general, ¿sabes? Hagan eso. Y si la riegan, pues no pasa nada. Es cuando digo que vale la pena el trabajo que estoy haciendo yo, porque gracias al trabajo que estoy haciendo, aunque muchos no lo logren entenderlo, digan, pinche vieja loca. Bueno, cuando ya nos dicen pinche vieja loca es porque ya somos ¿ves? Bien fregonas. La realidad es que gracias a todo eso, la energía me ha traído a conectar y conocer personas como tú. Gracias por estar. Cerrado está que la segunda parte va a ser en Oaxaca, pero por supuesto que sí. Lo digo porque lo digo. Y segunda parte, en la fecha que tú estés, ya lo decretamos. Ahí vamos a estar, ya lo decretamos. Un Bienvenidos. aplauso para Muchas este mujerón. Muchas gracias. Gracias por estar, gracias por escucharlo. Quédense picados porque aparte ya nos habló de ese proceso de su enfermedad ahorita, de toda la información. Habrá segunda parte. O sea, habrá segunda parte y les dejamos en redes libro, les dejamos en redes toda la información. Gracias. Muchas gracias. Quédense en Las Cosas Como Van. Bienvenidos a Las Cosas Como Van. En esta nueva temporada nos sumergiremos en las profundidades de la experiencia humana, explorando las historias detrás de las personas que nos inspiran, nos desafían y nos mueven. Aquí no hay máscaras ni filtros, nos adentraremos en las emociones crudas, las experiencias transformadoras y las verdades desnudas. Desde las risas hasta las lágrimas, desde los triunfos hasta sus desafíos. Nuestro objetivo es tocar esas fibras personales que nos conectan a todos. Prepárate para sentir, reflexionar y conectar como nunca antes, porque aquí, en este espacio, las cosas se dicen como son. Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.